Bueno, voy a compartirles la pantalla. Bien, se observa pruebas de normalidad, parte 3. Si me confirman, por favor. ¿Me confirma si se observa? Voy a Visualiza, agradecer. doctor. Sí. Sí se Se visualiza, observa. ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, señores, entonces, bueno, ¿cómo es la secuencia en este caso para hacer el procesamiento de información, ¿no? Por lo general, primero captamos la información utilizando un instrumento adecuado. Este instrumento puede ser, en este caso, validado, de repente un instrumento nuevo que nosotros estemos planteando, pero este tiene que ser sometido a un juicio de Recording in expertos. progress. Entonces, este instrumento, si es validado, no necesita un juicio de expertos, pero si el instrumento probablemente sea uno que nosotros lo construyamos para nuestra investigación, porque generalmente a veces ocurre ello, ¿no? Por razones de que tal vez los instrumentos validados no son acordes a los que de repente se está usando en nuestra zona, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, que se hacen modificaciones y por ello, de una u otra manera, necesita una validación y necesita un trabajo de juicio de expertos. Entonces, después de haber recolectado la información, eh, esta información tiene que pasar por juicio de expertos, o digo, por una prueba de normalidad, disculpa. Eh, Cuando ya estemos con los datos en la mano, como quien dice, necesitamos trabajar con pruebas de normalidad, ¿correcto? Y esas pruebas de normalidad son, una de ellas es la de Shapiro-Wilks y la otra es la de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ya? Estas dos pruebas se utilizan, no se utilizan las dos, sino una de ellas nada más, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? Justamente en esta parte inferior nos indica que, por ejemplo, utilizamos Shapiro-Wilk cuando el número de datos es menor o igual a 50. Y cuando es mayor a 50, utilizamos Kolmogorov-Smirnov. ¿Ya? Entonces, regresando a esta partecita, esta prueba la vamos a utilizar cuando el número de datos sea menor o igual a 50, ¿de acuerdo? Y esta de acá la utilizamos cuando el número de datos es mayor a 50. ¿Ya? Entonces, no se utiliza ambas, ¿no? Una de ellas nada más tiene que utilizarse, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿para qué nosotros vamos a utilizar esta prueba de normalidad? En principio, para ver que si nuestra información cumple o no con los estándares de normalidad, ¿no? Pueda que la información esté muy diversificada o muy alterada, entonces no va a llevar o no va a llegar a cumplir con la normalidad. Ya, esa más o menos es la lógica. ¿Ya? Vamos a ver aquí una parte conceptual. Nos dice si los datos siguen una distribución normal, miren, se utilizan los métodos estadísticos paramétricos. Ojo, ¿ya? Entonces, generalmente estos estadísticos paramétricos son cuando la muestra es grande, ¿no? O sea, cuando la muestra es más de 30, ¿no? O de repente 70, 100, 200, etcétera, ¿no? O también cuando los datos provienen de un intervalo razón. Un intervalo razón se refiere, por ejemplo, digamos, estamos trabajando con estudiantes universitarios. Entonces, la edad, por ejemplo, de estos estudiantes tiene un intervalo, ¿no? Que puede ser desde los 16 años hasta a veces no más de 27, 28 años, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, la edad de los estudiantes con los cuales nosotros podemos trabajar normalmente siempre va a cumplir, ¿no? Una distribución, en este caso estandarizada, que vendría a ser la normal, ¿no? ¿Ya? Bueno, y también cuando las muestras se eligen aleatoriamente. Ahora, cuando los datos no siguen una distribución normal, miren aquí, no siguen una distribución normal, ¿no? Entonces se utiliza estadísticos no paramétricos, ¿ya? Generalmente cuando la muestra es pequeña ocurre a veces eso, ¿no?
cuando los datos son nominales u ordinales, por ejemplo, ¿no? O la muestra no es aleatoria, probablemente la muestra la hemos elegido en forma directa, ¿no? Entonces, eso también ocurre cuando es no normal la información. Pero para ello, de todas maneras, siempre hay que aplicar la prueba a las variables, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos la prueba de normalidad? Primero, nos planteamos una prueba de hipótesis. Ya, la prueba de hipótesis contiene en este caso una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Ya, generalmente se indica que la hipótesis alterna es la que se debe de demostrar, ¿no? Cuando hacemos una prueba de hipótesis común y corriente. Pero en este caso, lo ideal es que nosotros demostremos esta hipótesis, en este caso la hipótesis nula, ¿no? En las cuales nos dice que la información tiene una distribución normal. Pero si aceptaríamos la hipótesis alterna, no tendría una distribución normal. Entonces, en este caso, en el primer caso, vamos a usar estadísticos paramétricos. En el segundo caso, estadísticos no paramétricos. ¿Ya? Estadísticos no paramétricos, ¿no? ¿Listo? Aquí, si demostramos esta hipótesis, vamos a utilizar estadísticos paramétricos. Ya, esa más o menos sería la respuesta final después de esta prueba de hipótesis, ¿no? De una u otra manera tenemos que elegir una de ellas. Ya nos vamos a quedar con una de ellas, ¿correcto? Muy bien. Segundo paso, tenemos que fijar un nivel de significancia. Y el nivel de significancia por lo general es un alfa 0.05. ¿Y qué significa esto? Es equivalente a un 95% de nivel de confianza, ¿ya? Entonces, ese es su complemento, ¿no? Si, por ejemplo, el valor de alfa fuera 0.10, entonces, entonces estamos hablando con un 90% de nivel de confianza. Esa es la lógica, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo general siempre trabajamos con un alfa 0.05, ¿no? Para tener a regular, digamos, regular nivel de significancia y nivel de confianza también, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a considerar ahí como nivel de significancia. Muy bien, tercer punto. Como habíamos indicado, ¿no? Si el número de datos que vamos a aplicar la normalidad es menor de 50, entonces utilizamos Shapiro-Wilk. Si nuestros números de datos son mayores a 50, utilizamos Kolmogorov-Smirnov. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros tomamos la decisión, no? Entonces, en función al p-valor o al valor de la significancia. Si este valor es menor que la alfa, fíjense, aquí entra a tallar este valor de alfa, ¿no? Este valorcito de alfa que está acá, ahí entra a tallar, ¿no? Este valor de alfa del cual estamos haciendo referencia. Entonces, si es menor, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que los datos no siguen una distribución. Entonces debemos usar estadísticos no paramétricos. Pero en el caso de que el p-valor sea mayor o igual a 0.05, ahí rechazamos la hipótesis alterna. ¿Qué significa eso? Que siguen una distribución normal. En este caso, vamos a usar estadísticos paramétricos. ¿Correcto? Estadísticos paramétricos. Entonces, bajo esta regla de decisión, tenemos que nosotros tomar una decisión si vamos a usar estadísticos no paramétricos o estadísticos paramétricos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, bueno, este nivel de significancia, en este caso 0.05, 95% del nivel de confianza, con la cual nosotros vamos a tomar la decisión, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros utilizamos este valor de alfa. ¿A raíz de qué? A raíz de hacer esta regla o tomar esta regla de decisión y considerar esa decisión con un 95% de nivel de confianza. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos estadísticos paramétricos, ¿no? Bueno, les he puesto una lista de solamente algunos, los de repente más utilizados
o más frecuentemente analizados en el campo de la investigación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí métodos de comparación de grupos, ¿no? Comparación de una muestra, ¿no? Tenemos una prueba de T para una muestra. Comparación de dos grupos, tenemos una prueba de T para muestras independientes. Tenemos una prueba de T para muestras relacionadas o muestras pareadas, ¿no? Entonces, en el tema de comparaciones podemos utilizar ello, ¿no? Ahora, si tenemos tres o más grupos de datos, utilizamos un análisis de varianza, ¿no? O una ANOVA de una vía, ¿no? Entonces, todos estos temitas van relacionados con los estadísticos paramétricos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, un ANOVA o un análisis de varianza factorial, un análisis de varianza de medias repetidas, ¿no? Luego tenemos comparación de varianza, seguimos hablando del tema de comparación. Ahí utilizamos la prueba F de Fisher, la prueba de Leven, la prueba de Bartley, ¿no? Entonces, todo esto son temas relacionados a lo que es comparación. Entonces, si nosotros tenemos un trabajo de investigación relacionado al tema de comparaciones, podemos usar estos estadísticos paramétricos. Estos son los estadísticos paramétricos de comparación. Los estadísticos no paramétricos de comparación son otros. ¿Ya? Ahí hay que tomar en cuenta. Solo estamos viendo acá los estadísticos paramétricos, ¿correcto? Muy bien. En el caso para analizar, por ejemplo, relaciones, ¿no? Para ver el tema de relaciones, si una variable se relaciona con otra, por ejemplo. En el tema de correlación tenemos la correlación de Pearson, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando los datos son paramétricos, utilizamos la correlación de Pearson, ¿ya? Hay otra correlación, por ejemplo, la de Spearman, eso solo funciona en los no paramétricos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la otra lista. En el tema de regresión, para hacer estimaciones o proyecciones, tenemos la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, la regresión logística, ¿no? Y otras regresiones no lineales también, ¿no? Métodos de pruebas de hipótesis, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de la chi cuadrada, paramétrica, porque la chi cuadrada también existe en los no paramétricos, ¿no? Compara, dice, frecuencias observadas con frecuencias esperadas, ¿no? Frecuencias esperadas con frecuencias observadas, derivadas de un modelo teórico. Tenemos también la prueba F para modelos, ¿no? Evalúa, dice, la adecuación de un modelo de regresión, ¿sí? Ahora, para hacer trabajos de métodos multivariados, en el tema paramétrico tenemos análisis de componentes principales, ¿no? Bueno, tenemos el análisis de discriminante, tenemos un análisis factorial. Entonces, son los temas que corresponden a hacer análisis multivariados. ¿Qué significa esto? Hacer análisis con más variables, de repente pueden ser 6, 7 u 8 variables, ¿no? Porque en algunos casos se hace ese tipo de trabajos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué características tiene las estadísticas paramétricas? Estas son las características de los estadísticos paramétricos o de los métodos paramétricos. Primero, que cumplen con la normalidad. Los datos deben seguir, dice, una distribución normal o aproximarse. ¿Ya? La escala de medición debe ser adecuada, dice, los datos deben ser continuos en escala de intervalos o razón. Deben ser no tan, digamos, separados, ¿no? Por eso utilizamos intervalos, ¿no? Deben de cumplir con la independencia, ¿no? Debe de haber homogeneidad en las varianzas. ¿Qué significa eso? Que no debe haber mucha diferencia, por ejemplo, de dato a dato con el promedio, ¿no? Que no deben estar muy separados los datos. A eso más o menos va referido este tema o este término de homogeneidad. ¿Listo? Y aquí tenemos algunos métodos estadísticos ya no paramétricos, ¿no? Estos son los no paramétricos. Casi con la misma lógica de la anterior parte, ¿no? Hemos visto acá, por ejemplo, métodos de comparación de grupos. Comparación de una prueba, por ejemplo. Ya no utilizamos la prueba de T, utilizamos la prueba de signos, ¿no?
la prueba de Wilcoxon para una muestra, ¿no? Ahora, para comparar dos grupos, también teníamos la prueba T en el caso paramétrico, ¿no? De muestras independientes, pero en este caso vamos a utilizar la prueba de Matt Whitney, ¿no? O la prueba de Wilcoxon de rango con signo. Entonces ya son temas no paramétricos, ¿no? Comparación de tres o más grupos. En el anterior caso habíamos visto los temas de análisis de varianza, ¿no? En este caso vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Friedman. Entonces cambia las cosas, ¿se dan cuenta? Entonces no es que nosotros cuando tomemos nuestra información en forma directa apliquemos un estadístico. Tenemos que primeramente, ¿no?, pasar la prueba de normalidad. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, métodos para relaciones, ¿no? En la correlación, por ejemplo, en el tema de correlación, tenemos la correlación de Spearman, cuando los datos son no paramétricos, o con la estadística no paramétrica, o no cumple en este caso con la normalidad, ¿no? Entonces, si no cumple la normalidad, utilizamos la correlación de Spearman. Pero si cumple con la normalidad, utilizamos la que hemos mencionado anteriormente, la correlación de eh, Spearman, el otro es Pearson, ¿no? La correlación de Pearson era el otro, ¿no? O también podemos usar el Tao de Kendall, ¿no? Entonces, cuando vemos el tema de asociación entre variables, ahí utilizamos la chi cuadrada, como les había indicado más antes, ¿no? La chi cuadrada también se utiliza en casos cuando las variables son normales, ¿no? Cumplen con la normalidad. Entonces, también se utiliza para el caso cuando los datos no cumplen con la normalidad. Ya, la prueba exacta de Fisher tenemos también ahí, ¿no? Para métodos de bondad de ajuste tenemos ahí la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la de Anderson-Darling, la de Shapiro-Wilk, ¿no? Tenemos otros métodos específicos, la prueba de Mag-Niemann, comparación de proporciones para datos emparejados, ¿no? Prueba de la mediana, tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, etc. Entonces son pruebas no paramétricas, ¿no? ¿Y cuáles son las características de estas pruebas no paramétricas? ¿No? Dice, debe cumplir con la flexibilidad, no requiere suposiciones de normalidad, dice, ¿no? Ni homogeneidad de varianza. Fíjense, no requiere suposición de normalidad, o sea, los datos en este caso no son normales, tampoco son homogéneos, ¿no? Esa es una característica. Los tipos de datos en este caso son adecuados para datos ordinales, ¿sí? Por ejemplo, cuando aplicamos la escala de Likert, por ejemplo, en un instrumento, entonces ahí a veces, bueno, en este caso son datos ordinales, ¿no? Porque estamos aplicando una escala de Likert. Entonces, eso se va a ajustar a los métodos estadísticos no paramétricos, ¿no? En los categóricos también, ¿no? O distribuciones desconocidas. Menor potencia, esa es otra característica, ¿no? Estos métodos no paramétricos son menos eficientes que los métodos paramétricos, ¿sí? Entonces, ahí tiene esa desventaja en este caso de aplicar o cuando aplicamos métodos no paramétricos. ¿Y cuál es la recomendación que nos da? Dice, si al menos una de las variables es no paramétrica, se usa una prueba no paramétrica. Por ejemplo, yo puedo tener una variable X y una variable Y. Vamos a suponer que la variable X cumple con la normalidad, cumple con la normalidad. ¿Listo? Y la variable Y, vamos a suponer que esta variable Y no cumple con la normalidad. Entonces, ¿qué método estadístico tengo que aplicar? Tengo que aplicar, ¿no?, un estadístico no paramétrico, ¿no? O una prueba no paramétrica para ese caso. Porque me dice si al menos una de las variables no es paramétrica. En este caso, por ejemplo, esta es la variable que no cumple con la normalidad, por consiguiente es una variable no paramétrica. ¿De acuerdo?
pero esta cumple. Entonces, obviamente, esta variable es paramétrica. No por ello vamos a tener que aplicar estadísticos no, paramétricos, sino porque nos dice si al menos uno de ellos cumple no cumple con la normalidad, entonces utilizamos estadísticos no paramétricos. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí no sé si tuviera alguna consulta. Sí, doctor, gracias. Buenas noches, doctor Percy. Pues, sí. Y un proyecto de investigación, doctor, más o menos es pruebas de normalidad. ¿En qué lugar o se puede ubicar o no entra en un proyecto de investigación, doctor? Miren, en el proyecto de investigación todavía no, pues, ¿no? En el proyecto de investigación nosotros solamente planteamos nuestros objetivos, nuestras hipótesis, ¿no? Planteamos nuestras variables, pero no trabajamos todavía con datos. En este caso, cuando ya tenemos los datos, ahí recién tenemos que utilizar primeramente esta prueba de normalidad. Y en función a cómo me resulte, tengo que aplicar el estadístico adecuado. Ese es el camino. No ciegamente debemos de aplicar un estadístico, ¿no? Por decir, utilizo la correlación de Pearson, pues, o alguna tesis de repente lo vieron y le he aplicado correlación de Pearson. Entonces, ¿qué pasaría si mis datos, por ejemplo, no cumplen con la normalidad? No puedo aplicar la correlación de Pearson. Entonces, eso tenemos que ver, ¿ya? Entonces, ya esto lo tenemos que trabajar cuando ya hemos recolectado los datos, ¿correcto? ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor. Doctor, Buenas noches. disculpe. Disculpe, sí. Adelante, adelante. Doctor, esto, sabe esto, estoy pretendiendo, ¿no? Esto, hacer un proyecto relacionado, ¿no? A lo que es el rendimiento académico y, ¿no? Hábitos de estudio con rendimiento académico. Correcto. Entonces, lo que es hábitos de estudio, claro, yo lo voy a medir, ¿no? Con un cuestionario, ¿no? Y el Y cuestionario lo el, vas a utilizar como que con una escala de Likert, me imagino. sí, 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 Ya, sí. entonces lo que tienes que hacer es ahí aplicar estadísticos no paramétricos, porque dice si utilizamos una variable categórica, entonces tenemos que aplicar estadísticos no paramétricos. Porque el otra variable está relacionada con las notas, ¿no? ¿No? Con las notas Correcto. de cada Ajá. estudiante. Por eso acá nos dice eso, ¿no? Si al menos una de las variables no es no paramétrica, entonces se utiliza pruebas no paramétricas. Entonces vamos a suponer que tú tienes una variable, me dices que es rendimiento. Ya, vamos a suponer que esta variable sí cumple, ¿no? Y lo otro, hábitos de estudio, me dijiste, creo. Y hábitos de estudios con el Ya, cuestionario hábitos de y estudio, el rendimiento son las correcto. notas. Ya. Esta variable no se va a poder medir con números, ¿no? Hábitos de estudio. Por consiguiente, esta variable va a tener prácticamente la característica de ser una variable categórica, porque lo puedes medir, digamos, con categorías, ¿no? En este caso es categórica, es una variable categórica. Entonces, esta variable categórica es una variable no paramétrica. Entonces, esta variable rendimiento, esta es una variable, eh, si vas a trabajar con una gran cantidad de estudiantes, por lo general, si son calificaciones de 0 a 20, esta variable, por ejemplo, es cuantitativa, ¿ya? Y como es cuantitativa, va a ser una variable que va a cumplir con la normalidad, por consiguiente va a ser paramétrica. Entonces, aquí tenemos un dilema, ¿no? Entonces, esto está cumpliendo con esto, ¿no? Porque esta variable, por ejemplo, nos dice que es, al menos una variable dice, si no cumple o es no paramétrica, se utiliza estadísticos no paramétricos. ¿Ya? Esa sería la lógica. Y doctor, esto, por ejemplo, para yo hacer esto, que se llama la validación de instrumento, Eso es normalmente creo, antes, eso es antes, ¿no? sí, eso es antes, ¿no? Entonces, normalmente sabíamos insertar, ¿no? Al SPS, creo, las dos variables, ¿no?
con su Ya, propio pero en este instrumento. caso, En este no, caso, ¿cómo ahí, sería, doctor? ya. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un instrumento, el instrumento tiene que pasar por un juicio de expertos, ¿sí? Los expertos tienen que dar, digamos, una validación del instrumento. Entonces, lo que el experto opine sobre el instrumento, se tiene que aplicar, digamos, una validación a través de el alfa de Cronbach o el V de Aiken, que son dos temas diferentes, ¿no? Uno de ellos es para ver cómo funciona, digamos, en las unidades experimentales, o sea, en las personas con las cuales yo voy a recabar información, ¿ya? Ahí utilizamos el alfa de Cronbach. Ahora, si yo voy a hacer, digamos, una evaluación de lo que me dijeron los expertos, voy a utilizar el V de Aiken. Entonces, eso ya es previo al instrumento, ¿no? Previo a la presentación del instrumento, sobre todo en la validación. Ahora, para ahorrarnos estos inconvenientes, de preferencia hay que utilizar instrumentos que ya estén validados, ¿no? Que ya otros investigadores lo hayan usado, ¿no? O hay instrumentos también que ya funcionan, ¿no? Es como que yo estuviera queriendo medir el peso, digamos, ¿no? Entonces, y por ahí yo estoy viendo, digamos, a grosso modo calculando el peso de las personas. Entonces, no es adecuado, ¿no? O de repente busco o confecciono un instrumento similar a la balanza que me da datos aproximados, ¿no? Que no va a ser el correcto, de repente, ¿no? Pero si yo tengo una balanza, ya está validada la balanza. Entonces no voy a tener ningún problema en usar la balanza, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuidado con los instrumentos de captar información. Los instrumentos para captar información son como la balanza, son como el termómetro, ¿no? Por ejemplo, un termómetro está validado, una balanza está validada, ¿no? Obviamente tendría que estar calibrada y que me muestre el resultado real, ¿no? No como las balanzas que utilizan, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Compramos 2 kilos, pues llegamos a la casa, lo pesamos, no pesan 2 kilos, sino pesa 1,8 kg, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esa balanza está adulterada, está fallando, ¿no? Así también fallan los instrumentos. Entonces, para que no fallen los instrumentos, se tiene que de preferencia utilizar instrumentos validados. Yo les recomiendo eso. Utilicen instrumentos validados para no tener problemas con la recolección de información. Ahora, si Ya. ustedes van a confeccionar su instrumento o van a estructurar su instrumento, entonces vamos a tener que pasar por esas fases de que el especialista o el experto me dé su opinión sobre ese instrumento. Obviamente, si nosotros hacemos, siempre vamos a pensar que hemos hecho un buen instrumento. Siempre vamos a decir, no, este instrumento sí va a funcionar. Pero ¿quiénes tienen que validar ello? Generalmente los expertos, las personas que entienden el tema, ¿no? ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, si ya tuviese un instrumento validante, ya no se requeriría el Claro, paso de la claro. normalidad, ¿no? No, no, ya no, ya. Entonces, Ujú. directo ya, ¿no? Nos evitamos Oh, ese problema. Porque doctor, siempre eh, es una pregunta, como quien dice, casi continua o frecuente cuando hay una sustentación de tesis, por ejemplo, ¿no? Los jurados siempre preguntan, ¿tu instrumento cómo lo has hecho, no? Bueno, a veces responden los que están, digamos, sustentando, dicen, ¿no? Si me toma referencia de un autor y he sacado 5 preguntas, de otro autor he sacado otras 5 preguntas, lo he acondicionado a la realidad de mi investigación, correcto. Y ahí le preguntan, ¿no? ¿Has validado el instrumento? No. ¿Y por qué? Debería de estar validado ese instrumento. Entonces, muchas veces, por esos detalles, a veces no dan pase a la sustentación, ¿no? Y hacen las observaciones los jurados. Eso es clásico, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Los jurados conocen, las personas que ya tienen un grado de maestría, doctorado, conocen este procedimiento del uso de instrumentos, ¿no? Entonces, no es que nosotros tengamos que engañarlos o de repente, digamos, probar de repente y decir, no, tal vez no se van a dar cuenta, no. O sea, tenemos que seguir esos pasos, sí o sí, ¿ya?
Por eso, para evitar los problemas, de preferencia utilicemos instrumentos validados. Es como si yo quisiera usar para medir el peso, ya voy a usar una balanza, correcto, nadie me va a refutar. Y de preferencia, balanza tiene que estar funcionando adecuadamente, tiene que estar calibrada, ¿no es cierto? Pero si yo voy a querer, que llama, registrar el peso y lo voy a hacer a mí simplemente así, como quien dice, por observación. Este señor es alto, poco gordito, debe pesar unos 82 kilos. Este señor es flaquito, debe pesar 62 kilos. Entonces, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, ahí voy a fallar, ¿no? Con captar la información. Entonces, cuando yo tengo un instrumento así, sin validar, es como si yo estuviese pesando a las personas con una observación. Entonces, no es correcto. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Gracias, doctor. Ok. Doctor, una consulta. Muy buenas noches, Adelante. doctor. Buenas noches. Eh, Quería consultarle acerca en la fase del proyecto, cuando estamos presentando nuestro proyecto, ¿es necesario presentar la validación del instrumento? Bueno, dependiendo de la exigencia de los jurados. ¿Ya? Por lo general, en el proyecto lo que te piden es, por ejemplo, una matriz de consistencia. En la matriz de consistencia solamente está o debe de figurar las variables con las cuales vas a trabajar, ¿no es cierto? Y en algunos casos, de repente, el jurado dice, no, a ver, preséntame tu instrumento, ¿no? Entonces, bueno, algunos jurados sí piden un instrumento. Entonces, tendréis que presentar tu instrumento, pero no necesariamente con una validación. Pero sí, para ya presentar el borrador de tesis o cuando ya presentamos el informe final de la investigación, ahí sí o sí tenemos que sustentar, ¿no? Cómo ha funcionado ese instrumento, ¿no? De repente tomé un instrumento que está validado, correcto, hay literatura o hay referencias sobre ello, no nos hacemos problemas. Pero si ese instrumento yo lo he confeccionado, yo lo he acomodado, lo he acondicionado a mi realidad, entonces ese instrumento sí o sí necesita una validación de expertos, ¿correcto? Entonces ahí voy a tener que hacer toda esa fase de aplicar, por ejemplo, el tema de trabajar con los expertos, ¿no? Aplicar el alfa de Cronbach o el V de Aiken, que son también pruebas estadísticas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Doctor, disculpe. Mi inquietud es la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, como usted mencionaba, creo que en alguna oportunidad, ya quizá hoy en día la matriz de consistencia ya es algo común, ¿no? Es algo básico que se debe elaborar para el proyecto. En Claro. cuanto a las pruebas de normalidad, por ejemplo, yo tengo acá un proyecto, un borrador, ya que la población es menor a 18, ¿no? Participantes. Sigue siendo cuantitativo y si sí sigue siendo cuantitativo, eh, también normal se puede aplicar este instrumento. ¿Y qué me recomienda usted para seguir continuando A con las ver, pruebas de ¿sobre qué normalidad? datos estás hablando? ¿De 18? ¿Sobre qué datos estás hablando? Ya, sobre la muestra, perdón, doctor. La muestra ya, tienes muestra de 18. Entonces, Sí, las 18. unidades de observación, ¿qué son? ¿A qué corresponde tu unidad de observación, ¿no? O sea, tus variables, ¿con qué variables estás Ya. trabajando? Son dos variables. En este caso estoy buscando ¿Con qué? igual la relación de la técnica del modelado en arcilla y el desarrollo de la motricidad en los estudiantes, ¿no? Entonces, la variable uno es como le dije, el modelo de la cerámica de frío y la variable Ah, dos el ya. desarrollo de la motricidad. Ya. En esos casos sí se podría contemplar, por ejemplo, un tamaño de muestra pequeña, ¿no? Entonces, cuando la muestra es pequeña, por lo general, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que debemos usar estadísticos no paramétricos, ¿ya? Y justo en la copia, esta copia ya les he pasado al grupo, ¿verdad? Lo tienen. Sí, y si gustan, márquenlo ahí. Acá en la primera parte indica ello, miren. Acá dice eso, ¿no? Miren, si los datos siguen una distribución normal, dice, se utilizan métodos estadísticos paramétricos. Generalmente cuando la muestra es grande, dice, ¿no? En tu caso tú tienes una muestra de 18, entonces por lo general no va a cumplir ello. Entonces, si los datos son muestras pequeñas, menos de 30,
ahí vamos a tener que usar, ¿no? Una distribución, en este caso, para estadísticos no paramétricos. ¿Eh? Eso ya les expliqué hace rato. Eso. Si tú tienes 18 datos, es más seguro de que utilicemos estadísticos no paramétricos. ¿Y cuáles son estadísticos no paramétricos? Acá tenemos una lista, ¿no? Acá tenemos los estadísticos paramétricos y los estadísticos no paramétricos tenemos acá abajo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comparar? Ah, puedes usar estas pruebas. ¿Quieres ver una relación? Aquí tienes que usar una de estas pruebas, ¿no? Entonces, más o menos el camino está por ahí. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, es natural que haya dudas, ¿no? Cada investigación tiene una realidad propia, ¿no? Una realidad individual, ¿no? Entonces, no siempre nos vamos a tener que, digamos, acondicionar a un trabajo de investigación casi semejante al que estamos haciendo, ¿no? A veces no funciona. Entonces, por eso la gran mayoría de los jurados, o sobre todo los entendidos en el tema, te piden la data, o sea, te piden los datos, ¿no? ¿Y qué hacen generalmente con los datos? Hacen las pruebas, a ver si cumplió o no cumplió. Es justamente para verificar si esa investigación está correcta o no. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué hacen eso los jurados, no? Porque los jurados, cuando se presenta una investigación, tienen que validar, tienen que firmar como jurados. Imagínense que la tesis esté aplicada o en la tesis se haya aplicado una estadística no adecuada. Vamos a suponer que no cumplía con la normalidad y le han aplicado estadísticas paramétricas. Es un gran error. Entonces, ¿eso es culpa de quién? Generalmente culpa de los jurados porque no han revisado adecuadamente. ¿Se dan cuenta? Bueno, el sustentante de repente lo hizo sin conocer estos temas o esta parte, entonces no, los jurados no se dieron cuenta y pasó por alto ello, como muchas tesis están hechas de esa forma, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, investigaciones con poca información, así como está comentando el compañero, ¿no? Dice 18 datos, digamos. Hay investigaciones experimentales en las cuales se han trabajado con 8 o 6 datos, entonces, y no le pasaron la prueba de normalidad, o de repente hay algunos inconvenientes por ahí, ¿no? Y no utilizan el estadístico adecuado. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas cositas, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya les he explicado eso. En resumen, miren, aquí indica eso. Generalmente, a ver, nuevamente, yo creo que ya más o menos ya le están agarrando el tema, ¿no? Porque a un inicio he explicado esto, como que me parece que no le tomaron mucha importancia. Entonces, cuando las muestras son grandes, o sea, mayor de 30, dice generalmente se utilizan las estadísticas paramétricas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, dice, si los datos no siguen una distribución, o también conocido como una distribución libre, dice, ¿no? Se utilizan métodos estadísticos no paramétricos, generalmente cuando la muestra es pequeña, dice, ¿no? Menos de 30. O cuando los datos son nominales, ordinales, caso que, de lo que también consultó unos compañeros, ¿no? En la cual quiere medir una variable y esa variable no se puede medir en números, sino se va a medir de forma categórica. Y esa categoría o esa variable categórica viene a ser una variable ordinal, ¿no? ¿Ya? O cuando la muestra es no aleatoria, de repente se ha tomado una muestra por intención, ¿no? Así en forma directa. Entonces, en esos casos se utilizan los estadísticos no paramétricos, ¿correcto? Aquí les he dado una lista, no son todos, ¿sabes? No son todos los estadísticos. Pueden ustedes entrar de repente al ChatGPT, al Gemini o cualquier otra aplicación de IA y pueden estar escarbando todo ello, ¿no? Indique, por ejemplo, pueden decir, no, indíqueme los métodos estadísticos paramétricos. Hombre, te va a salir una lista, ¿no? O de repente, ¿no? Podemos entrar a ver a ver, vamos a entrar a un, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Entro a una nueva ventana, por ejemplo, acá.
Voy a entrar al Queen, por ejemplo, ¿no? Es un aplicativo similar a, bueno, necesita, vamos a ir al chat GPT. Por ejemplo, le digo, ¿no? Indíqueme cuáles son los estadísticos no paramétricos. ¿Qué comparaciones? Y ahí tengo, me va a dar una lista, ahí tengo el para comparar. Moore, Mann Whitney, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Friedman, Chi Cuadrado, Kolmogorov. Muy bien. Ahora, eso mismo lo voy a preguntar ahí en el chat o en cualquier otra aplicación de IA. ¿Cuáles son los estadísticos no paramétricos, ya no de comparaciones, sino de correlación? Correlaciones. Entonces, ahí está mi error de Spearman, Tau de Kendall, cociente de correlación de rango de Goodman, de Kruskal, y así. Tengo ahora esta herramienta para que me oriente rápidamente con qué método puedo utilizar, ¿no? O qué método puedo utilizar. Entonces, una vez que entre ahí, por ejemplo, digo, ¿no? ¿De qué trata Ruda Spearman, ¿no? ¿A qué o cómo, digamos, le pongo cómo funciona? Eh, Ruda Spearman. Listo. Me va a dar. Rod Spearman mide la fuerza o dirección de la relación monótona entre dos variables. Y aquí me da la formulita, me da un resumen en la cual me dice que ese valor varía entre -1 a 1, etc. Tengo una gran ayuda para trabajar con el chat GPT o con otra aplicación, ¿no? Que puede ser el Gemini o el Queen, etc. ¿no? Yo generalmente utilizo el Queen, ¿no? Entonces, ese programa, o esa aplicación, mejor dicho, me da lo que me está dando acá, pero con más detalle, o sea, tiene ¿qué les digo? Más certeza o mayor panorama me da, ¿no? De los temas, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está ese listadito, por si acaso, para que tengamos una referencia y vamos a hacer una aplicación ahora a ver, sobre el tema de normalidad. Y les he proporcionado una data ahí, y estos datos son datos reales, no son datos inventados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta información de pacientes en la cual se ha hecho una medición de la poliglobulia, ¿no? Aquí tenemos una medición de la poliglobulia en la cual 0 significa que no tiene poliglobulia, 1 significa que sí tiene poliglobulia. Entonces sabemos que un mal de altura en nuestra región, en nuestra zona, es pues la poliglobulia, ¿no? Y por eso es que a veces los médicos, a las personas que tienen ya ciertos problemas con poliglobulia, les recomiendan y les dicen que tengan que ir a vivir hacia la costa, ¿no? Entonces siempre dicen, no, alguien, yo creo que muchos de ustedes de repente ya saben ese detalle, ¿no? Y dicen que de viejos nos vamos a ir a Arequipa o a la costa a vivir. No queda otra, porque aquí en altura tenemos menos oxígeno, ¿no? Y por consiguiente tenemos deficiencias en la respiración. Y esa es la razón por la cual adquirimos este mal de la poliglobulia, tanto entre los varones y las mujeres, ¿no? Entonces hay un parámetro ahí también para trabajar en función a la hemoglobina, ¿no? Entonces aquí tengo también, por ejemplo, esta variable, la hemoglobina de cada uno de estos pacientes. Y sus componentes de la hemoglobina tenemos los hematocritos, aquí tenemos los eritrocitos. Aquí hay una variable que está calculado, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se mide o se calcula entre el peso y talla. Ahí están las dos variables de peso y talla, ¿no? Entonces aquí tenemos la edad del paciente, el género del paciente, peso, talla, ¿no? Su hipertensión arterial, su grado de obesidad, ¿no? Si consume alcohol o no, si fuma o no fuma, consume carne o no, hace ejercicios o no. Son datos que
se han extraído de en este caso, de un historial clínico, ¿no? Solamente acá en nuestra región de Puno. Bueno, no le he puesto todos los datos, les he puesto 129 porque esta información o esta investigación, la tesis, he trabajado con algo de 800 datos, ¿no? Una tesis de maestría justamente de un doctor muy conocido aquí en Puno. Bueno, entonces, esta data les he proporcionado ahí en el chat, en el grupo, ¿no? De WhatsApp está. Y esta es la información que tenemos. Aquí tenemos la edad, lo pueden recuperar en el SPSS, supongo que ya lo tienen instalado, ¿no? Ahí están todos los datos que les he explicado que están en la copia. Exactamente los 129 datos. Solamente con 129 vamos a trabajar. ¿Ok? A ver, recupérenlo el archivo, los que ya tienen instalado el SPSS. Doctor, disculpe, tengo una inquietud. Una vez me pasó esto con un docente en pregrado, cuando yo había aplicado, digamos, un instrumento, ¿no? Con los indicadores de acuerdo a mis dimensiones y sus variables, eh, me dijo, no era necesario colocar el dato del género, de edad. Y yo digo, pero doctor, usualmente siempre he visto en otras tesis que se coloca ello, ¿no? No, no es necesario, solo como lo van a llenar no, de forma anónima, no es necesario. Eso es cierto, siempre me quedé sin inquietud. Disculpe la pregunta, quizá es absurda. No, muy bien. Por ejemplo, el género va a ser muy necesario para determinar, por ejemplo, acá el tema de poliglobulia. Hay parámetros, ¿no? En la cual, por decir, la hemoglobina de un término, de un intervalo, eh, varía en el caso de varones y mujeres, ¿no? Entonces, en función a eso, también se indica, por ejemplo, el tema de poliglobulia. Para esos casos va a ser muy necesario trabajar con el género, ¿no? Aquí abajo está, a ver, no sé si revisan, a ver acá. Por ejemplo, acá está la poliglobulia. Considerando, dice, poliglobulia. Si la hemoglobina es menor a 18, no tiene poliglobulia los varones, pero si es mayor, sí tiene. Pero en el caso de las mujeres, miren, ¿ya? Si la poliglobulia es menor a 19, o la hemoglobina que es menor a 19, no tiene. Fíjense, miren la variación. Para las mujeres el parámetro es 19 y para los varones es 18. Entonces, en ese caso es muy necesario trabajar con el género. ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo lo estuviera considerando a todos por igual. Ya estaría saltando error ya en mi resultado, ¿verdad? Entonces, necesario en este caso, ¿no? En algunos casos pueda que no, pero por una cuestión de datos generales, generalmente siempre se trabaja con la edad, género, ¿no? O algunas otras variables, ¿no? Para este caso sí es muy necesario, dependiendo qué es lo que queremos demostrar como resultado, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Recuperaron el archivo? Sí. ¿Me confirman, por favor? Supongo que tienen instalado su programa, ¿verdad? Han tenido toda una semana para practicar ahí o para instalarlo. Ya, entonces, miren, aquí por ejemplo, esta data ya está preparada, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo se ha hecho todo esto? Y no es nada difícil. A ver, vamos a practicar las primeras variables, ¿sí? A ver, vamos a un poco, a ver, vamos a generar una nueva hoja, como empezando de cero, digamos, ¿no? A ver, acá lo voy a dividir en dos partes mi pantalla. Y en esta parte de la derecha tengo mi hoja en blanco, como si estuviera empezando de cero, ¿cierto? Entonces, mi primera variable acá en la parte de abajo dice vista de variables, ¿correcto? Entonces también tengo acá en el lado izquierdo mi vista de variables. Mi primera variable es edad, luego viene género y ahí tengo todas las variables, ¿correcto? Entonces voy a colocar, por ejemplo, la primera variable y le pongo edad. La segunda variable, género, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a hacer tres variables, ya hasta eso. ¿Listo? Muy bien.
Luego me dice, la etiqueta, aquí en el lado, en la quinta columna dice etiqueta, ¿no? Aquí, en esta columna, voy a colocar un mensaje para hacer aclaración a qué va referido cada una de estas variables. En algunos casos, por ejemplo, se ponen códigos nomás en las variables, ¿no? Entonces, para hacer referencia a ese código, podemos utilizar esta etiqueta. En realidad, esta etiqueta no se va a procesar, lo que se va a procesar son estas variables, ¿ya? Por eso en las variables, por eso en esta columna, nunca hay que dejar espacios, ¿sí? Y no acepta, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo acá edad del paciente, miren, y me sale un mensaje de error. Dice, el nombre de la variable, dice, no es, dice, el nombre de variable contiene un carácter no permitido, ¿no es? Justamente por ese inconveniente de que estoy poniendo espacios, ¿no? Entonces, estos nombrecitos a veces me pide como una sola palabra. Y si yo quiero colocar dos palabras, puedo ponerle un subguión, algo así, ¿no? Pero por lo general esto debe ser pequeño. Entonces, cuando yo necesite hacer alguna aclaración un poco más extensa, utilizo este casillero de la etiqueta, ¿ya? En la cual aquí yo puedo escribir, por ejemplo, edad del paciente, digamos, ¿no? Género, digamos, género del paciente, o bueno, dependiendo qué es lo que yo quiera hacer la aclaración. Peso, entonces, ya, bueno, solamente así, no por el momento, ¿de acuerdo? Entonces estoy fijando mis variables. Pero hay un pequeño detalle. En el peso, si nos damos cuenta acá, miren, en la edad todo es entero, ¿sí? No tengo edad con decimales. En el género también son valores enteros, porque voy a ingresar 0 y 1 nada más. 0 para femenino y 1 para masculino. El peso estoy utilizando un decimal, ¿sí? En la talla, dos decimales, ¿ya? Eso es lo que tengo que arreglar en mis variables cuando estoy empezando a construir mi base de datos en el SPSS de cero, ¿no? Entonces, ¿dónde hago eso? Justo también aquí en vista de variables, en esta parte tengo que hacer las modificaciones, ¿ya? Justamente donde dice decimales. Por ejemplo, en la edad, acá debe de ser cero, ¿verdad? ¿Ya? Tengo que corregir esto. Esto debería ser, o debería de indicar como cero. Listo. En género, también cero, ¿no? En peso, peso está utilizando un decimal. O sea, aquí dice 2, debo usar uno nada más, ¿no? Eso es lo que tengo que cambiar. Entonces aquí hago el cambio, como indica 2, le pongo simplemente cero, al siguiente le pongo cero, al siguiente uno. ¿Okay? Entonces voy modificando eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí otro detalle. En esta columna donde dice valores, ahí es donde debo de colocar los valores. Si es que estoy categorizando las variables. ¿Ya? Por ejemplo, en la edad no hay ninguno. ¿Ya? Pero en el género, por ejemplo, se supone que el cero voy a utilizar para femenino y uno para masculino. Ahí sí voy a tener que utilizar este casillero o tengo que modificar este casillero en la columna de valores. Entonces, eso es lo que tengo que hacer acá. Hago clic en el primero, esta vez no hay problema, en el segundo. Esta ventanita la voy a mover. Vamos a dejarlo trabajar acá. Entonces, en valores le pongo clic y me sale esta ventana que están viendo acá. Ahí le pongo cero para, en este caso, femenino, para género femenino, y le pongo añadir. El número uno le pongo para masculino. Listo. Añadir. Y como ya tengo solamente esos dos géneros que identificar, le pongo aceptar. ¿Listo? En el peso, ninguno, ¿no? Luego en talla, si es que pongo la variable talla, igual, ¿no? Voy a utilizar un numérico, pero con dos decimales. Recuerden que la talla tenía dos decimales. Y tampoco le voy a poner acá los valores en nada, y simplemente lo dejo por defecto. Hipertensión arterial, ahí le vamos a poner eso más, HTA, con mayúscula. Entonces, aquí me dice que es numérico, pero algo parecido así como el género, ¿no?
con 0 decimales. Y le pongo acá hipertensión arterial o HTA hiper. Ya, puedo poner así hipertensión arterial. Listo. Estoy haciendo una aclaración, ¿no? En valores pongo 0, la cual me indique que no tiene hipertensión arterial. Le pongo añadir el 1 igualito que sí tiene hipertensión arterial. Listo, solamente eso. Aceptar. ¿Ve? Así construyo todas mis variables, ¿no? Considerando esta columna donde dice nombre, luego controlando un poco los decimales, la etiqueta solamente es un mensaje y estos valores. El resto automáticamente se va acomodando. No nos hagamos problemas, ¿ya? Entonces, como les digo, de preferencia lo que está, las 4 columnitas que pues estoy poniendo como flechitas, esas son las que tenemos que cuidar con más detalle, ¿ya? Muy bien, estamos construyendo de 0 esta base de datos. Muy bien, ahora me voy acá a los datos. Ya, vamos a suponer que terminé ya de construir mi base de datos, o mis variables, mejor dicho, y ahora hago clic acá en datos, y aquí estos datos tengo que registrarlos, ¿no? Entonces aquí hago clic en vista de datos y fíjense que como estoy construyendo de nuevo o estoy construyendo de 0, no tengo nada, está vacío todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Pero esto lo tengo en el Excel, ¿no? Ah, pues, si lo tengo en el Excel, a ver, está acá, creo que es. Aquí está en el Excel. Miren, lo he registrado en el Excel y los puedo copiar, ¿no? Entonces, hemos, por ejemplo, trabajado con cuántas variables hemos, a ver, cuántas variables hemos diseñado acá. Creo que hemos diseñado 5 variables, ¿bien? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Entonces, como yo tengo en el Excel mis datos, aquí está mi primera variable, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá yo puedo copiarlo. Vamos a suponer que todo esto lo voy a copiar. Fíjense. Si yo lo tengo en el Excel, simplemente copio los 129 datos, control C, me voy al SPSS, ¿no? Aquí, y lo pego. Bien, rápidamente están ahí a los datos. Los 129 o la cantidad que yo esté utilizando para mi trabajo de investigación. Entonces, como yo he fijado este, por ejemplo, el género masculino y femenino en hipertensión, que sí tiene o no tiene hipertensión, ¿cómo visualizo eso? Aquí hay un icono, aquí en la parte de arriba, la derecha. Hago clic ahí y fíjense, miren cómo cambia. Dice, el género ya cambió, masculino, femenino está indicando. Hipertensión arterial no tiene, si tiene, no tiene, si tiene. En este lado igual hago clic y miren, va apareciendo los mensajes de acuerdo a los valores que hayamos asignado, ¿ya? Entonces, de esa forma es como está construida esa base de datos que ya les he pasado y ya está completa, ¿sí? ¿Alguna consulta de repente ahí? Maestro, cuando usted se refiere a las 5 variables, son los datos que en cierta manera se van a insertar, bueno, en el informe, ¿cierto? Claro. En el lado izquierdo que tengo acá en esta parte, en este lado, está mi base de datos ya completa. En este otro lado es lo que empezamos de cero, ¿verdad? Entonces, estoy solamente por el momento trabajando con 5 datos nada más estoy mostrando, ¿no? O he armado para 5 columnas nomás. Porque si voy a separar todos me voy a demorar. Mira, aquí solamente hemos trabajado hasta acá. Me faltaría todo este grupo. Entonces, una vez que yo de repente haya armado toda esta parte, puedo copiar todito mis datos, así como está mostrándose aquí en la pantalla, ¿no? Ahí ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, lo que hemos armado solamente es esta partecita. Esta parte me faltaría, ¿no? Entonces, claro que es repetitivo el trabajo, ¿no? No es una situación diferente, ¿no? Lo más
Esencial es que sepamos cómo armar la base de datos en el SPSS y luego para procesarlos. ¿Ok? Ya tengo aquí mi base de datos, ¿no? Muy bien. Ingeniero, buenas noches. Adelante. Disculpe, ¿podría volver a repetir la parte de lo que usted ha fijado? ¿Cómo lo ha guardado eso? ¿Lo ha fijado todo? ¿Lo ha guardado? ¿Qué es lo que pasó? Porque he visto de que ese rato me he distraído. A ver, a ver. Lo ha fijado ¿En qué uno por parte? uno, pero ahí los datos de esas 5 variables que usted uno por uno lo ha fijado, por ejemplo, femenino, masculino, todo eso. Ya, esto de Pero acá. ¿en qué momento lo ha guardado? ¿Qué es lo que pasó? No, no, al momento Es de, a ver, automático. voy a hacerlo un poco más grande para que se vea acá, ¿ya? Miren, aquí yo estoy fijando las variables, ¿verdad? Solo Ujú. escribo género, peso, talla, ¿correcto? Sí. Aquí controlo si voy a utilizar decimales o no, ¿correcto? Aquí voy a poner un mensaje, incluso con espacios, para un poco hacer referencia a cada una de las variables. Solo es una etiqueta, ¿correcto? Hasta ahí no hay problema. Me imagino que esta parte es la que estás con duda, ¿no? Acá. Donde dice valores, en esta columna de valores, es donde nosotros vamos a colocar, por ejemplo, las categorías a los valores que nosotros estamos asignando. Por ejemplo, en el género, para hacer referencia al género femenino, estamos utilizando el cero. Cero para femenino, ¿correcto? Y uno para masculino, ¿verdad? ¿Dónde pongo eso, no? Eso justamente lo voy a colocar aquí, en valores. Ahí tengo que colocar. Entonces, por eso es que hago clic acá y, a ver, lo vamos a eliminar todavía. De nuevo vamos a hacer esa partida, solamente eso. Normalmente dice ninguno, por defecto dice ninguno. Entonces, ¿qué hago? Hago clic en los tres puntitos y me aparecen los valores a los cuales yo le voy a poner la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, puedo poner cero para femenino, añadir el número uno para masculino y le pongo añadir. Listo y aceptar. ¿Ya ve? Entonces, los demás no requieren. Lo que también requiere acá, dice hipertensión arterial, ¿no? Entonces, los que tienen hipertensión arterial es uno, los que no tienen es cero. ¿Listo? Entonces, para no estar escribiendo ahí en la parte de los datos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo esté escribiendo, me voy a cansar, ¿no? Acá escribo masculino, más abajito femenino, para no repetir ello. Justamente para eso es que se coloca solamente números, ¿no? De tal forma yo pongo números, así como está mostrándose ahora, aquí en esta columna, cero para femenino y uno para masculino. Aquí cero los que no tienen hipertensión arterial y uno al que tiene hipertensión arterial. Entonces, con números es más fácil trabajar y no estar escribiendo repetidamente los valores, ¿no? O las palabras a las que corresponden, ¿ya? Entonces, nos ahorramos justamente considerando estos valores. Esta columna me sirve para ello, ¿ok? Muy bien. Yo creo que ya está claro, ¿sí? Sí, sí, está claro, sino que usted lo ha jalado, copiar, pegar en ese archivo. Ah, ya, bueno, esto ya, un Y esos inicio, valores, es automático, ahí ya claro, lo genera uno, estos cero. valores, Ujú. estos valores de acá, como yo estoy armando de cero, a ver, o sea, lo voy a borrar todavía. Mira, estoy borrando todo. A ver, no, mi base de datos que yo estoy armando. Lo que he hecho por el momento es generar mis variables. Hemos visto el tema de los decimales, su etiqueta y sus valores, que son los más importantes en esta parte de lo que es vista de variables, ¿ok? Hasta ahí está claro. Ahora, ¿qué tengo que hacer luego de eso? Tengo que ingresar mis datos. Y fíjense, voy aquí a la pestañita de datos y observo acá no tengo nada, está vacío, no tengo ningún dato. Sería lo correcto.
es registrar a una persona. Ah, este señor, el primer paciente, ¿qué edad tiene? 34 años. Género, ¿es masculino o femenino? Masculino, un varón, uno. Peso, 65,4 kilos. Listo. 65,4. Listo. Talla, digamos, tiene 1,67 m. Hipertensión arterial, no tiene el señor hipertensión arterial. Cero. Listo. Segundo dato, edad, 43 años. Género, masculino o femenino. Femenino, cero. Ya, me estoy dando cuenta que cero es para las mujeres o femenino. Peso, 57,8. Talla, 1,54. ¿Tiene hipertensión arterial? Sí tiene. Uno le pongo. ¿Eh? Eso es lo que tendría que llenar, ¿no? Entonces, de esa forma voy a tener que registrar mis datos. Pero estos datos en el SPSS a veces es fastidioso hacerlo, ¿no? Entonces, de repente lo tienen en el Excel. Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, esto en el Excel. Aquí está. ¿Sí? Aquí está en el Excel. Esa misma data lo tengo en Excel. Aquí están mi edad, mi género, peso, talla, todas las variables que tenemos en el archivo que les pasé. Entonces, como he trabajado solamente en los cinco primeros, las cinco primeras variables, o sea, esta partecita no me trabajé. Entonces, por eso es que yo he copiado esto, miren, del Excel lo estoy copiando. Voy hasta abajo, hasta mi último registro, que son los 129, control C y acepta normal, ¿no? O sea, del Excel yo lo puedo llevar aquí y lo voy a sobreescribir, ¿ya? Para que quede listo, ahí está, ¿eh? Entonces, si yo lo tengo en el Excel, no tengo por qué estar digitando nuevamente en el SPSS, ¿ya? Entonces, ya tengo esos datos, por eso están ahí, miren, los 129 datos, ahí están los 129, para mis cinco primeras variables, ¿cierto? Entonces, solo estoy haciendo una muestra cómo llenar los datos, ¿no? Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo esta opción para poder visualizar los valores. Acá está, miren, este icono que están viendo aquí, donde aparece el número 1 y la letra A, le hago clic ahí y miren, aparece o cambia, ¿no? En lugar del 1 aparece masculino y en lugar de 0 aparece femenino. Y aquí en hipertensión arterial igualito. En lugar de 0 aparece no tiene hipertensión arterial y en lugar de 1 sí tiene hipertensión arterial. ¿Correcto? Entonces lo puedo dejar de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Bien? Entonces con ello incluso ya podemos sacar algunos estadísticos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, hago clic en analizar, ¿no? Estadísticos descriptivos, frecuencias, pongo todas las variables a la derecha y miren, ya me va a salir algunos estadísticos descriptivos, ¿no? Edad, por ejemplo, acá en edad de 16 años tengo un paciente de 17 años, ¿no? A ver, acá, mujeres, miren, femenino. Hay 44 mujeres y 85 varones. El total es 129. Aquí me aparece el porcentaje. Entonces ya con esto ya puedo sacar algunos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, en talla tenemos la variable peso, acá hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuántas personas tienen hipertensión arterial? De los 129, miren, 37 sí tienen hipertensión arterial y 92 no tienen hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, bueno, son preliminares todavía, ¿no? Que podemos sacar. Entonces, así se arma una base de datos en el SPSS. ¿Ya? Entonces, sí, es obviamente no es rápido, ¿no? Hay que, siempre se demora, sobre todo en esta parte de las variables, ¿no? Incluso me da opción a importar, ¿no? Miren, a ver, vamos a hacer la prueba acá. Voy a abrir otro nuevo archivo, ¿ya? Archivo, nuevo, datos. Uno vacío, de cero nuevamente. ¿Ya? A ver, voy a importar de este mismo archivo que estamos viendo acá. A ver, vamos a ver cómo va a salir. Siempre hay algunos detallitos, ¿no? Que de repente eh, pueda que no se consigan ahí, ¿no? Importar, ¿no? Dice acá, a ver, estoy así en cero, ¿no? No hay nada, miren, está vacío todo. Es un nuevo archivo en el SPSS.
archivo, importar datos, y me da opciones acá, del Excel, ¿correcto? Sí, muy bien. Y aquí tengo este archivito que dice datos salud, ahí están mis datos de los 129. Le hago clic, ¿listo? Archivo, nuevamente, importar datos del Excel, elijo mi archivo, datos salud en este caso, y le pongo abrir. Y me aparece una muestra más o menos ya preliminar en esta parte, miren, cómo va a salir. Y aquí me aparece el número de cuestionario, la edad, género, peso, y todo, ¿no? Y le pongo a aceptar. Y miren, ya me salen todas las variables, pero aquí sí o sí tengo que arreglar, ¿no? Miren, tengo que arreglar. ¿Sí? No aparece, como hemos mostrado, por ejemplo, género. Miren, aquí está el género. En valores no aparece, ¿no? Para masculino y femenino. Tengo que arreglar. Entonces, tengo que arreglar esto, ¿no? No es así de fácil. No pasa exactamente como lo tenemos en el Excel. Hay que arreglar. Claro que estos datos sí me que no fallan, ¿no? Esto sí no hay problema. El problema está en la vista de variables. Aquí está el problema. Ahí es donde tenemos que hacer correcciones. Si hago clic ahí, ahí tengo que hacer mis correcciones para que mis variables estén adecuadamente planteadas, ¿no? Formuladas en esta parte. ¿Ya? Entonces, pero todo ello ya lo tenemos ahí, como les dije, en este archivito que les he pasado, en el archivo del SPSS, ya está completo, ¿no? Con todas las variables. ¿Sí? Supongo que lo están viendo también ustedes ahí en el mismo programa SPSS. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la copia tenemos lo siguiente. Miren, como ejemplo, dice, consideraremos la siguiente información para hacer pruebas de normalidad. Aquí está. Esto me indica la copia que también les indica en el archivo de PDF. Y ahí está, miren, número de cuestionario y todas las variables que estamos considerando. Entonces, esto ya lo tenemos en el SPSS. Y por si acaso aquí hay una leyenda considerando, dice, ¿quiénes tienen poliglobulia, no? O a quienes se les consideró con poliglobulia. A los que su hemoglobina es menor a 18 no tiene, y si es mayor a 18, mayor o igual a 18, sí tiene para varones. Pero para las mujeres, mayor o igual a 19, es cuando sí tiene poliglobulia una mujer. La obesidad, por ejemplo, está considerando el índice de masa corporal es menor a 18.5, es bajo de peso. Si está entre 18.5 y 24.9, es normal. De 25 a 29.9, sobrepeso y así, ¿no? De 40 más, obesidad grado 3, ¿no? Entonces tenemos el género, el sexo, en este caso del paciente, 0 femenino, 1 masculino. Hipertensión arterial no tiene 0, 1 sí. Obesidad, bueno, este es otro tipo de calificativo de obesidad, pero no estamos considerando este de acá, ¿ya? Entonces por eso ahí le he puesto obesidad 2. Esta no se está considerando. Consumo de bebidas alcohólicas. 0 cuando no consume, 1 cuando consume ocasionalmente y 2 cuando sí consume, ¿no? Consumo de tabaco, no consume 0, sí consume 1. Consumo de carne, no consume y sí consume, ¿no? Ejercicios físicos, si hace ejercicio, no. Nunca hace ejercicio el paciente, 0. Una vez por semana, 1. 2 veces por semana, 3. 4 veces. Y todos los días para el número 5. Y finalmente, ¿presenta poliglobulia o no? O eritrocitosis, esa es la enfermedad, ¿no? Entonces, le hemos puesto no a los que no presentan 0 y a los que sí presentan 1. Como una leyendita para entender estos variables, porque aquí estamos viendo números, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿de dónde? Por ejemplo, acá género 1, ¿qué significa? Ah, bueno, podemos entender. Pero acá obesidad, ¿no? 1, 2, ¿de dónde salen los números? Ah, es para la leyendita, ¿no? El alcohol, 0, 1, 2, ¿qué es? Está en la leyenda. Fuma, no fuma, consume carne, hace ejercicio, ¿no? Es para hacer un poco una aclaración de las variables como se están definiendo para esta tablita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros ahora aplicamos el tema de la normalidad? Miren, me dice primero, hago clic en analizar, ahí está, luego estadísticos descriptivos y luego explorar. Ahí está indicado la copia, está fácil de entender.
como para que no se pierdan. Hacemos eso mismo. Lo vamos a poner al lado izquierdo para que ustedes también tomen como referencia cómo hacer. Entonces, y en el lado derecho voy a tener mis datos, ¿no?, del SPSS. Entonces, ¿qué hago? Hago clic en analizar. Ya, lado derecho estoy trabajando. Hago clic en analizar, estadísticos descriptivos, y luego elijo explorar, correcto. Y me sale esta ventana. ¿Ya? Entonces, luego dice selecciona las variables a las cuales se aplicará la prueba de normalidad al recuadro de la lista de dependientes, dice, ¿no? Entonces, aquí tengo, miren, la lista de dependientes, ¿sí? A ver, voy a utilizar el color rojo el puntero. Ahí está. Entonces, y aquí están todas mis variables. Entonces, ¿qué me está indicando? Me dice que debo seleccionar a las variables que yo quiero aplicarle el tema de normalidad. Entonces, tengo que trasladar las variables que yo quiera a la derecha, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con edad y talla. Edad, miren, selecciono acá edad y le hago clic en la flechita y se va a la derecha. Luego talla, selecciono talla, clic a la flechita y se va a la derecha. Entonces, miren, luego de hacer clic en gráficos, dice, ¿no? Y miren aquí en la ventanita hay un icono que dice gráficos o un botoncito que dice gráficos. Hago clic en gráficos y me aparece otra ventana. Y esa ventana justamente es la que está mostrándose en la copia, ¿no? En la cual me dice que en la parte donde indica diagramas de cajas debo de anular, le pongo ninguno. Y aquí dice detallo y hojas. Le hago clic acá, desactivando, y le hago clic en histograma. ¿Ya? Entonces, debo hacer clic en ninguno, en histograma y finalmente en gráfico de normalidad con pruebas, ¿no? Hago clic, ya está. Y luego continuar. ¿Listo? ¿Qué más me indica, no? Y luego de hacer clic en continuar y aceptar, me dice, ¿no? Acá. Ahí está indicando incluso los pasos, cómo debemos hacer, ¿no? En la copiecita. Y clic en aceptar. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver. Es que hemos jalado el anterior este. Me ha salido otra cosa porque como he estado importando, por eso salió ahí todo ese detalle, ¿no? A ver. Aquí está, esta es la base, de nuevo, ¿ya? Analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ya están mis variables ahí, entro a gráficos por si acaso, y estoy confirmando de que esto debe estar en ninguno, acá solamente histograma, y aquí gráfico de normalidad con pruebas. Y luego clic en continuar, y luego aceptar. Ahora sí, ya tengo ahí mi valor, ¿no? Primero me saca un resumen, luego me saca algunos descriptivos y aquí está la prueba de normalidad, justamente lo que está indicando en la copia. Aquí está en la copia, ¿no? Y ese mismo valor lo tengo aquí, ¿no? Entonces, miren, ahí lo voy a un poco, lo voy a llevar a un archivo nuevo de Word para que lo podamos ver con mayor tamaño, ¿ya? Así, así sale, miren. Ese es el resultado que me da el SPSS, ¿ya? Es para que lo veamos mejor. Entonces, la prueba de normalidad, miren, aquí me indica Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y aquí Shapiro-Wilk, ¿correcto? Entonces, aquí tengo para la variable talla y tengo para la variable, digo, para la variable edad y talla, para las dos variables, porque selecciono solamente esas dos variables, ¿ya? Entonces, yo tengo acá 129 datos. ¿Y qué me dice la definición de la normalidad? Que debo de usar como Gorof, Smirno o Shapiro-Wilk. A ver, alguien que me ayude ahí. ¿Qué debo usar? ¿Qué prueba debo usar? ¿Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov? Porque tengo 129 datos. Ojo. Shapiro. Shapiro-Wilk. Shapiro. ¿Alguien dice lo contrario?
o ese es Mirko. Por los datos, Colmoborok, doctor. Por los los datos. datos, doctor. Menor Ya, a 50 Bachapío y mayor a esto Colmoró. ya está. Sí, sí, sí. Entonces, debo usar Kolmogorov. Shapiro-Wilk, acá sale también su valor, pero no es, no me va a servir en este caso. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con más de 50 datos. Si trabajaría con menos de 50 datos, ahí sí utilizo Shapiro-Wilk y Kolmogorov lo descarto. ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón, porque estoy trabajando con 129 datos, por esa razón voy a trabajar con Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Ok? Muy bien. Es bueno que se genere una duda, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿no? ¿Cuál utilizo? Entonces, volvemos a repetir, yo creo que eso ya se va a grabar en nosotros, ¿no? Voy a utilizar Shapiro-Wilks si tenemos de 50 datos para abajo y de 50 datos para arriba, Kolmogorov-Smirnov. Listo, solucionado el detalle. Muy bien, ahora regresamos a nuestra copiecita. Por eso que aquí en la copia se le está indicando, ¿no? El Kolmogorov-Smirnov y su significado. Entonces, en esta parte, ya, a ver, vean, esto es lo que se ha obtenido, ¿no? Ahora, ¿qué decisión vamos a tomar a raíz de ello? Fíjense que el valor de la significancia es el valor de la significancia para la edad. Y para la talla, el valor de la significancia es 0.089. Para la edad es 0.20, en otras palabras. Muy bien, entonces tomamos la siguiente decisión. Como el valor de la significancia para la variable edad, aquí está la variable edad, es 0.20, dice, está ahí. Este valor es mayor que el alfa, este es el valor de alfa, que es 0.05. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Significa que los datos, en este caso la variable edad, sigue una distribución normal. ¿Eh? Sigue una distribución, ya está. Con eso ya hemos descartado. Entonces, les vuelvo a preguntar. Como sigue una distribución normal, ¿debo usar estadísticos paramétricos o estadísticos no paramétricos? ¿Alguien que me responda? Paramétrico. Paramétricos. Paramétricos. Perfecto. Ya se Paramétricos. están ubicando. Ya se están ubicando. Muy bien. Entonces, está teniendo efecto lo que les estoy explicando. Entonces, si mis datos siguen una distribución normal, tengo que usar estadísticos paramétricos. Y en estadísticos paramétricos, la teoría nos dice que tenemos mejor precisión, ¿no? Vamos a tener incluso muchas más pruebas estadísticas, muchas más alternativas. Entonces ya hemos determinado que la edad cumple con la distribución normal o sigue una distribución normal para un nivel de significancia de 5% o 95% de confianza. Esto es importante. Nosotros estamos ya determinando de que con la edad vamos a utilizar estadísticos paramétricos con un 95% de confianza. Con ese grado de confianza estamos dando esta conclusión o esta decisión, ¿correcto? Pero ¿eso de dónde sale? Ah, eso sale pues de este alfa, ¿no? Este alfa. Este es su complemento, diremos, de ese 95% de confianza. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos con la talla. ¿Qué está pasando con la talla? Igual acá. La talla tiene un nivel de, una significancia de 0.089. Ahí está ese valorcito, ¿sí? Entonces, ese valor también es mayor que el alfa. Entonces, es mayor que 0.0, pero por poco, miren, no es mucho, no es muy mayor. Sí, es 0.089. El otro es 0.20, más grande, ¿verdad? Miren, a ver, comparemos estos dos valores. Estos son los dos valores de significancia, ¿miren? Pero ambos son mayores. Este es muy mayor, este relativamente mayor. Entonces, eso también indica algo, eso no está por gusto, no están por gusto esos valores, ¿no?
O sea, ¿qué significa acá? En esta variable, en la variable edad, con la variable talla, ¿no? En la variable edad, fíjense que la significancia es más alta y en la variable talla es un poco bajo, ¿no? Pero aún así sigue siendo mayor que el alfa. Entonces, ¿qué significa en eso, no? Que en la variable edad hay mayor homogeneidad, ¿no? Hay, como quien dice, los datos se distribuyen muy normalmente, diríamos, ¿no? Pero en la talla se distribuyen normalmente, o sea, no hay tanta homogeneidad, pero sí cumple con la normalidad. Entonces, por eso es, ¿por qué? Porque esto está cerca, ¿no? Al alfa. Está muy alejado ya, por esa razón, ¿no? Entonces, en la gráfica también la vamos a ver. Miren, recuérdense que la edad está más consistente, como que, y la talla no tanto, ¿no? Pero ambos cumplen con la normalidad. Muy bien, y aquí tenemos la gráfica. Ahí está la edad. Y fíjense que la edad tiene esta gráfica casi perfecta, casi ajustada a la campana de Gauss. Eso también es otro indicador para que nosotros nos demos cuenta de que los datos de la variable edad están cumpliendo con la normalidad. Esa es otra prueba. Entonces, y vemos acá la talla. Miren, ¿qué está pasando con la talla? Hay una, no, la campana de Gauss no está tan bien ajustada, miren, está un poco inclinada hacia la izquierda, pero de una otra manera cumple con la normalidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el valor de la significancia acá nos ha salido 0.08 y en el otro nos ha salido 0.20, más alto. ¿Eh? Entonces, eso indica ese valor de la significancia. ¿Ya? Entonces, por ahí nosotros podemos dar esa conclusión. Y vuelvo a repetir, la edad aquí en su significancia me salió alto. Entonces, ¿por qué? Porque los datos de la edad están bien distribuidos, ¿no? Con la campana de Gauss. Pero la variable talla me dio 0.089. Claro que es mayor que el alfa, pero hay cierta variación, eso me indica, ¿no? Y exactamente aquí estamos viendo que la talla tiene cierto defecto en la gráfica de la distribución normal. Miren, está un poco inclinada hacia la izquierda, pero cumple con la normalidad. ¿Bien? Bien, de eso trata la normalidad. Entonces, ¿qué significa o qué pasaría si una de las variables eh, no cumpliera con la normalidad? Por ejemplo, a ver, aquí hemos demostrado que estas dos variables, la edad y talla, cumplen con la normalidad. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ver la correlación entre estos dos variables? Entonces, ¿debo usar estadísticos paramétricos o estadísticos no paramétricos para ver el tema de correlación, digamos? ¿Debo usar Paramétricos. estadísticos? Para- No sé, ¿no? Entonces, quiero ver el tema de correlación. Correlación. Quiero ver la correlación de la edad con la talla. La talla o la edad se correlaciona con entre esos dos se relacionan esas dos variables. Eso quiero demostrar, digamos. Estoy poniendo un ejemplo particular. Entonces, ya he demostrado de que estas dos variables, tanto la edad como la talla, cumplen con la normalidad. Y si yo quiero ver la correlación, debo usar estadísticos paramétricos o no Paramétricos. 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 Ujú. Paramétricos. Ajá. Paramétricos. Muy bien, ya está. ¿Ya ve? Ya he definido. Ya. Obviamente ese camino está ok. Ahí no hay nada que discutir, ¿no? Entonces, justamente esas preguntas son las que hacen los jurados a veces, ¿no? Entonces dice, ¿tu edad cumple con la normalidad? Sí. Natalia también. Entonces, ¿has utilizado estadístico paramétrico? Sí. ¿Y cuál es el estadístico paramétrico que vas a usar para la correlación? Ah, en este caso voy a utilizar la correlación de Pearson. ¿Ya ven? Listo. Ese es el camino correcto para el tema de correlación. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a probar qué pasa. Regresamos al SPSS, el temita de la correlación. Vamos a ver.
Tengo acá mis datos. Estamos trabajando solamente con estas dos variables. Recuerden que estamos trabajando con solo edad y talla. Edad y talla, solamente con estos dos por el momento, ¿no? Hago clic en analizar y aquí hay una opción correlacional, bivariadas. Y esa es la ventaja del SPSS. Es fácil de manejar, hacer clic, 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 nada más, ¿no? Bivariadas y aquí elijo las variables que yo quiero correlacionar. En este caso voy a correlacionar la edad. ¿Con qué variable? ¿Con peso o con talla? Aquí Talla. está, talla. Edad y talla, recuerden. Edad y talla. Ok, ahí está, miren, ya elegí. Ahí están las dos variables, edad y talla. Y miren, en esta parte me aparecen los coeficientes de correlación. Entonces aquí aparece por defecto la de Pearson y aquí aparece la de Spearman. Entonces, hemos dicho que vamos a usar la correlación de Pearson. ¿Por qué? Porque las dos variables cumplen con la normalidad. Entonces, utilizo la de Pearson. En el caso de que una de ellas no cumpliera, vamos a suponer que la edad, estoy suponiendo, no cumple con la normalidad. Entonces debo usar estadísticos no paramétricos. Y en este caso, dentro de los estadísticos no paramétricos, puedo usar la correlación de Spearman. Ahí está, miren, aquí está Spearman. O Tau de Kendall también. Son no paramétricos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el programa también tiene esas opciones, ¿no? Alternativamente, cuando es paramétrico o cuando no es paramétrico. Entonces, por esa razón tenemos que decidir por cuál de estos dos métodos de correlación debo optar, la de Pearson o la de Spearman. Entonces, la de Pearson es cuando ambas variables, ¿no?, cumplen con la normalidad. ¿Listo? Aquí voy a usar esta, ¿no?, cuando al menos una variable no cumple con la normalidad. En mi caso, como los dos cumplen, no puedo usar Spearman. Tengo que usar la de Pearson. Aceptar. Y ahí tengo el resultado. Miren, me da, aquí está la correlación. Lo voy a copiar para verlo en un tamaño más grande. Ahí está, miren, la correlación. Acá tengo la variable edad, talla. Edad, talla. Entonces, hace como una especie de una intersección, ¿no? Entonces, aquí yo tengo con la edad y la talla, la intersección. Esta es mi correlación de Pearson. Esta es mi correlación. ¿Sí? Esa es mi correlación. Entonces, esta correlación, por ejemplo, me está saliendo, a ver, lo voy a poner así, menos 0.161. Una correlación baja, pero negativa. El que sea negativo o positivo no le afecta, ¿no?, al valor de la correlación. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos la correlación de Spearman, la de Pearson. Pero por el momento, ese es su valor de correlación. Este es el valor de la significancia. Este es el valor de la significancia. Entonces, en este caso, este valor, si es mayor que el alfa, ¿no?, en este caso, nuestro valor de alfa es 0.05. En este caso, es mayor, ¿verdad? 0.069 es mayor que 0.05. Entonces, como es mayor, tomamos la siguiente decisión. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, se supone, ¿no? Si rechazamos una, la otra tenemos que aceptar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que sí existe o sí hay correlación, ¿no?, entre la edad y talla del paciente. ¿Eh? Entonces, ya he tomado esa decisión, o sea, ya saqué esa conclusión ya, ¿no? Entonces, porque estas dos variables se están correlacionando, ¿no?
Entonces, más o menos diremos a mayor edad, mayor talla, o menor edad, menor talla, pero en este caso, como es negativo, la gráfica está inversamente proporcional, ¿no? Entonces, hay que darle una explicación a ello, ¿no? Entonces, es más probable que en este caso, a mayor edad, menor talla, por eso sale negativo. O sea, como estamos hablando en pacientes mayores, por lo general, personas que están con este mal de altura que es poliglobulia, entonces las personas que tienen mayor edad tienen menor talla, por eso sale negativo. Por lo general ocurre eso, ¿no? O sea, nosotros cuando ya lleguemos a una edad mayor, encima de los 60, 70, pues la talla empezamos a reducir en talla, ¿no? En lugar de seguir creciendo, ¿no? Puede que haya esa explicación, por eso es que está saliendo negativo, ¿no? Habría que analizar bien la información ahí. Lo bueno es que esta información es real, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Muy bien, entonces, de esa forma nosotros tomamos una decisión. ¿Qué tipo de estadísticas vamos a usar? En este caso puede ser estadísticos, estadísticos paramétricos o estadísticos no paramétricos. Muy bien. A ver, sigamos trabajando acá. Lo voy a mostrar esto. A ver, vamos a nuevamente hacer un análisis, pero ya con otras variables. Miren, aquí vamos a trabajar con otras variables, ya no con edad y talla. A ver, por ejemplo, el género. Miren, género lo vamos a analizar si es normal o no. Hipertensión arterial, a ver, obesidad. Obesidad 2 está ahí, ¿no? Obesidad. También vamos a ver qué pasa con la obesidad. Estas dos variables cumplirán con la normalidad, ¿no? Voy a gráficos, está todo como estaba anteriormente, no hay problema, y le pongo aceptar. Ahora puedo considerar tres, no hay problema. Voy a poner alcoholismo más a ver qué va a pasar. Muy bien. Ahí está mi resumen, mis descriptivos, y aquí está mi prueba de normalidad. Sí, a ver, lo voy a copiar acá. Botón derecho, copiar. Lo voy a llevar a la hojita para visualizarlo más grande, ¿ya? Y sacar una conclusión. Miren, puedo hacer el análisis de las variables que yo quiera. En este caso estoy haciendo las tres variables, ¿no? Género, y me sale su significancia 0.00. Obesidad, 0.00. Alcoholismo, 0.00. ¿Qué significa esto? A ver, entonces, de acuerdo a lo que hemos ya eh, tomado una decisión en función al ejemplo anterior. Las tres variables prácticamente tienen el mismo indicador en la significancia. Entonces, las tres variables en este caso, ¿cumplen con la normalidad o no cumplen con la normalidad? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen? A ver, a ver. ¿Alguien por ahí que ayude? Entonces, decisión tomamos ahí. No Como la paramétrico. significancia es 0.05, obviamente en los tres está ocurriendo lo mismo, es menor que el alfa. Entonces, ¿hay normalidad o no hay normalidad? No, no hay normalidad. No hay normalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos ahí? No o no son normales. O entonces, las tres variables, bueno, podemos hacer la interpretación para cada variable, ¿no? Entonces, el género no cumple con la normalidad. Entonces, la obesidad tampoco cumple con la normalidad. Alcoholismo no cumple con la normalidad. Prácticamente eso es lo que o eso es lo que hemos encontrado con estos datos. Las tres variables no cumplen con la normalidad.
Significa eso, que debe usar estadísticos paramétricos o estadísticos no paramétricos. Paramétricos. No No, paramétricos. muy bien. Se debe usar estadísticos no paramétricos. ¿Mm? ¿Se ve? Y es la decisión que debemos tomar para trabajar con las variables de los datos que nosotros hayamos captado. Ese es el camino. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo quiero hacer, a ver, quiero el grado o la obesidad. A ver, ¿se relacionará con el género? Habría que ver eso, ¿no? A ver, lo vamos a analizar. Pero en este caso, ya vamos a trabajar ya no con la correlación de Pearson, sino tengo que trabajar con la correlación de Spearman, ¿no? Voy a borrar esto para que no haya una confusión. Este también, este es el ejemplito que estuvimos avanzando. Listo, estos son los datos. Entonces, hemos dicho que vamos a buscar la relación entre el género y la obesidad, ¿ya? Entre estas dos variables, a ver qué va a pasar. Hago clic en analizar, correlacionar bivariadas. Aquí retiro las dos variables anteriores, pongo el género y la obesidad. Muy bien. Entonces, yo ya tengo demostrado que ambas variables son, no cumplen con la norma, ¿no? Entonces, por consiguiente, debo usar un estadístico no paramétrico. Entonces, ¿cuál de ellas puede ser? La de Spearman es la un poco más usual, ¿no? La de Spearman no funciona, la de Pearson no funciona acá. Entonces, aquí la de Pearson lo retiro y hago clic en Spearman. Suficiente. Hago clic en aceptar y ya tengo acá mi resultado. Lo vamos a analizar. Lo voy a copiar al Word para verlo un poquito más grande. Ahí está, miren. La misma lógica que la anterior, ¿no? Hemos visto en esta correlación, ¿no? Aquí, en esta correlación, ¿no? Entre edad y talla, ¿se acuerdan? Pero acá decir correlaciones entre edad y talla, las dos variables. Acá teníamos la correlación de Pearson. Ahora aquí tenemos correlaciones, pero tenemos rho de Spearman, ya no de Pearson. Pero ¿entre qué variables? Género y obesidad. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de correlación? 0.043. O sea, mi valor de R de Spearman, ¿no? En este caso es ese valor, 0.043. Una correlación bajísima, ¿no? Y en mi significancia, ¿cuánto ha salido? 0.63. O sea, en realidad prácticamente así, ¿no? 0,631. Este valor es mayor que el alfa. Y nosotros tenemos un alfa de 0.05. Como es mayor, ¿qué decisión vamos a tomar? Que no hay relación. ¿Eh? No hay relación. Entonces, esto hubiera sido, si es que hubiese sido menor, ahí hubiese habido relación. Entonces, en este caso, no hay relación. Obviamente ahí definimos como lo que hicimos anteriormente, ¿no? Rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, ¿no? A ver, le ponemos nomás. Rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, ¿correcto? Entonces, eso significa que este, no hay relación entre, en este caso, el género y obesidad, ¿correcto? A esa conclusión vamos a llegar, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que más o menos habla los resultados de los cálculos que estamos haciendo entre estas variables. Puede ser las otras variables que podemos analizar, ¿no? Aquí tenemos en esta data, tenemos muchas variables, tenemos 15 variables en realidad, y así podemos estar practicando. ¿Correcto?
Muy bien. ¿Alguna consulta? Una consulta, doctor. ¿Cómo lo sacó la normalidad, doctor? ¿Qué analizar? Ya. En la copia está, miren, para que no te pierdas. Esta es la copia que ya les he pasado al grupo. Miren, acá dice, miren, ahí está, analizar, luego estadísticos descriptivos, explorar, y luego selecciono qué variables yo quiero utilizar, o a qué variables le quiero hacer la prueba de normalidad. En este caso, estamos utilizando dos. Puedo utilizar tres, cuatro, los que necesite. Y luego hago clic en gráficos y ahí hago clic en ninguno acá, histograma, gráfico de normalidad y luego continuar. Listo, y me sale el resultado. En la copia está, y como para que no se pierda, ¿no? Está paso a paso y está indicando la frecuencia del proceso. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Doctor, disculpe, ahí es Sí. creo que cuando uno toma esto para la discusión de los resultados, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? A ver, a ver. ¿Cómo dice? No, no lo entendí bien. Usualmente luego hay un punto en los informes de tesis donde dice discusión de resultados. Me imagino que No, eso no, no, tiene no, mucho no. que ver, ¿o no? No confundamos. Esto es para hacer las interpretaciones. Ah, ok. La discusión de los resultados es cuando tú analizas resultados de otros autores o de otras investigaciones y las compares con tu resultado de la investigación que has realizado. Esa es una discusión. Ah, ya, en todo caso, esa acá no guarda Es relación, no para hay relación. interpretar, ¿no? Para interpretar, para dar resultados, no es para la discusión. Es lo que tú estás encontrando con tus datos, ¿no? Esos son los resultados que estás obteniendo con la información que has captado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna Doctor, otra consulta? Sí. Bien, señores. Sí, doctor, disculpe antes que Adelante, nos adelante. desconectemos. Sí, entonces, esa prueba de normalidad, doctor, ese sería el resultado, ¿no? De la investigación, ¿cierto? No, 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 Estamos no. realizando. A No. ver. No, no. El tema de normalidad no es para el resultado. El tema de normalidad Ah, es ya, ya, ya. lo que me hace la prueba de normalidad es indicarme qué tipo de estadísticos voy a usar. ¿Estadísticos paramétricos o estadísticos no paramétricos? Eso es lo único que me hace. O sea, me guía, ¿no? Como un camino. Entonces, para no andar a ciegas, como quien dice, ¿no? Eso es lo único que hace la prueba de normalidad. ¿Ok? Mm, yo estoy, es que ahorita un poco que no lo tengo claro. Por ejemplo, como yo le indicaba, ¿no? Mis variables eran, ¿no? Hábito de estudio y el otro variable es rendimiento, ¿no? Entonces, habíamos concluido en ese momento que era no paramétrica, ¿no? Claro. Es estadístico va a ser. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer, digamos, esa correlación de esto, hábitos de estudio y rendimiento académico, para eso tendría que insertar, ¿no? El Tienes que instrumento utilizar de la correlación de Spearman ahí. Spearman. El segundo ejemplo que hemos hecho, esa sería la secuencia. Igual tendría que insertarlo, doctor, al SPS, mi Claro, los datos instrumento ahí, de una variable y solamente la denominación nuestro, ¿no? Como segunda variable, la rendimiento académico y claro. hacer la correlación. Bien, ese sería el camino. Entonces, miren, aquí cuando nosotros analizamos las variables, de acuerdo a los datos, esto es lo que va a ocurrir, miren. En edad hemos comprobado que cumple con la normalidad. En peso también, en talla también va a cumplir. Generalmente los datos numéricos cumplen con la normalidad. Acá si nosotros le aplicamos a hemoglobina o a hematocritos o a este índice de masa corporal, van a cumplir, les aseguro, con la normalidad. Los demás no. ¿Por qué? Porque generalmente son categóricos, porque trabajamos entre ceros y unos. Estos no van a cumplir con la normalidad. El género, ya lo hemos probado, no cumple con la normalidad, ¿no es cierto? Hipertensión no cumple con la normalidad. Alcoholismo, obesidad tampoco van a cumplir. A ver, hagamos la prueba. Entonces, esa también más o menos es una, o sea, podemos nosotros un poco anticiparnos a ello bajo esa realidad de la información, pero no siempre funciona. Por eso es bueno aplicar la prueba de normalidad. ¿Correcto? Muy bien.
Bien, señores, vamos a dar por concluida la clase de hoy. El día miércoles ya entramos a trabajar con las pruebas de hipótesis relacionadas a lo que es diferencias y correlaciones. ¿Sí? No sé si estará la señorita encargada. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vamos a finalizar la grabación para estar encontrándonos nuevamente virtualmente el día miércoles. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas Bien, gracias, doctor. Doctor, hasta buenas luego, noches. hasta el día Quizás miércoles. nos pueda pasar el Gracias, Excel, doctor. doctor. Buenas noches. Correcto. Buenas noches, hasta luego. Recording El, stopped. el Excel si nos puede pasar, doctor, un favor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Del SPSS, ahí está el archivo. Es lo mismo.